Bueno, bienvenidos a quienique.com a nuestra sección de ¿Quién es quién? Hoy tenemos un invitado muy especial, a Ramiro Avendaño. Bienvenido, Ramiro. Adri, muchas gracias a Quienique. Me siento honradísimo y complacido de estar hoy con ustedes. Nosotros muy contentos porque ya iremos descubriendo esa historia de ese ser humano que muchos conocemos, pero que estoy segura que no todos, y que además inspira, invita, y fuera de eso, creo, Ramiro, que detrás de ese hombre empresario de negocios hay un gran ser humano. Y eso es lo que queremos también contarles a nuestra audiencia. Pues Ramiro, entrando ya como en el calor de la entrevista, de todo esto, ¿quién es Ramiro Avendaño? Bien, el calor de la entrevista de una vez, ¿verdad? De una vez. Fabuloso. Yo creo que yo soy un optimista por naturaleza. Soy un convencido de que uno se puede crear las cosas. Creo mucho en el ayúdate que yo te ayudaré, en la fuerza de salir a hacer la parte en la que uno cree con propósito, con convicción y de una forma, si quieres llamémoslo un poco mágica. Tengo la profunda convicción de que las cosas terminan sucediendo, ¿sí? Y soy una persona a la que le gusta esforzarse, a la que le gusta meterle convicción y propósito a las cosas en las que se compromete. Y camino por la vida así, como lleno de ilusión de que siempre viene algo nuevo, algo positivo y fundamento la vida en creer en la vida misma. Tan es así que no quise arrancar por presentar el cargo de Ramiro, sino que él hiciera esta presentación porque ahí uno ve el ser humano que es él. Él nunca se presenta con ese cargo tan importante que tiene, y es que Ramiro es el presidente de Canal 1. Ramiro es un empresario el cual ha venido construyendo su carrera en medios de comunicación por todos los frentes. O sea, tú has estado en diferentes áreas, en donde has tenido que ir escalando, digámoslo así, hasta llegar a ser hoy el dueño, socio de un canal tan importante para Colombia que ha venido aumentando su audiencia y demás. Pero digamos que eso es el éxito, el logro, a donde lo que dices tú que has venido construyendo. Hablemos del Ramiro, ¿de dónde es? Yo voy a decir lo que me gusta decir ahora, de Lomitarena, Bolívar. ¿Sí? Lo conocemos muy bien, Lomitarena. Yo soy de Lomitarena, Bolívar. Ahora, nací en Duitama, Boyacá, y me crié entre Medellín y Barranquilla. Por eso ese acento a veces, que tienes algo de acento costeño. Sí, a mí me gusta mucho, o sea, yo sigo insistiendo para que me terminen de aceptar como costeño. Para mis amigos costeños soy cachaco, pero entonces yo soy lomitero. Okay. Y es una forma también de decirme a mí mismo, soy una construcción de la gente, las personalidades, los lugares, los libros, las películas, las conversaciones, la comida, las experiencias emocionales que he vivido en nuestro país, pero además en 7 países más donde he tenido la fortuna de vivir. Entonces, yo dije, bueno, esto tiene que confluir en algún lado. Yo dije, aquí, en Lomitarena. En Lomitarena, donde también por azares del destino un día compré una casa, donde paso mucha parte de mi tiempo y me siento como muy feliz de identificarme de una forma ecléctica y no suscribir cosas. Yo te diría que eso es un poquito, y ya hablaremos de eso, como de mi personalidad. Prefiero no comprarme ídolos, ni comprarme partidos, ni comprarme caudillos, sino decir, hombre, en todas partes hay algo interesante para aprender y me voy a tomar la libertad de andar en permanente cambio. Bueno, tú ya mencionabas, naciste en Duitama. ¿Te criaste en Duitama? ¿O te educaste? ¿Tu educación dónde fue? Viví en Duitama hasta los 7 años. O sea, mi educación, mi primera infancia definitivamente fue allí. ¿Tus papás de dónde? Padre bogotano, de padre costeño y madre antioqueña. Okay. ¿Sí? Y muy influenciado, digamos, Duitama es un municipio industrial, hoy todavía muy en el mundo de transporte y carrocerías, pero para aquel entonces quedaba ahí la fábrica de motores de Sofasa Renault, y ese es por lo que mis padres terminan allá, que ese era el trabajo de mi papá. Pues mis primeros años fueron ahí. Tengo unos recuerdos fabulosos del espíritu emprendedor, discreto,
bueno del boyacense y eso lo llevo muy, muy guardado y lo atesoro. Aquí nada más de recordarlo se me eriza la piel porque cada que voy a Boyacá siento que es una gente tan especial, tan buena y además que consigue tantas cosas hablando muy discretamente. Luego Medellín, la tierra de mi madre, donde viví por varios años y pasé la adolescencia de verdad mezclado entre Medellín y Barranquilla. Y en cada uno de esos lugares aprendí cosas distintas, me siento local. Te diría que me siento local y extraño en todos. Y eso me ha obligado en la vida a tener como los ojos muy abiertos para leer las sutilezas, para no además comprar como un solo argumento, sino mantenerme con la mente abierta. Y bueno, es un poquito para como seguir descubriendo. Sí, creo que esa es, Adri, yo soy infinitamente curioso. Mi gran pasión es aprender. Ese es, a mí lo que más me gusta es aprender y sobre todo aprender sobre gente, sobre psicología, sobre antropología, sobre historia, sobre por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos creemos tan importantes siendo nada más una especie más. ¿Qué estudias, Ramiro? ¿Qué te apasiona? ¿Por dónde arrancas? Digamos que mi estudio formal fue ingeniería industrial. ¿Sí? Le debo muchísimo de mi formación a los sacerdotes jesuitas. Estudié tanto en Medellín como en Barranquilla en el Colegio de los Jesuitas y llegué a Bogotá a la Universidad Javeriana y un poco lo que me movía era más seguir con los curas porque estaba muy motivado por el tema de filosofía y nos habían enseñado filosofía desde temprano, un poco incomodarnos pensando, ¿verdad? ¿Sí? Pero me metí a ingeniería porque era un poco como una cosa obvia, medio fácil, medio no muy pensada, pero sí, no se puede cambiar, pero quizá debía haber medido derecho a historia o psicología. La ingeniería hace que tengamos o que se tenga un pensamiento muy organizado, ¿no? Y metódico. Yo creo que me hacía mucha falta y todas las cosas suceden por algo. Estructura ¿sí? también. Exacto, pero yo creo que eso me hacía mucha falta y esa combinación quizá me ha permitido navegar el mundo de una forma digamos, un poco más fácil, pero pudiendo combinar ahí de alguna manera los dos hemisferios. Yo creo que meterle la fuerza y la racionalidad del hemisferio izquierdo a punta de sufrir haciendo resolviendo un problema de física o de matemáticas, me ayudó a combinar estas dos cosas, que en donde todavía cohabito, ¿verdad? Todavía vivo aquí y allá. Esto fue, no por preguntar años, pero pues obviamente a uno le interesa. ¿En qué época tuya? No, pues, ¿Tu universidad fue...? Yo tengo 48 años. Yo entré a la universidad en enero del año 93 y estuve pues, aquí en Bogotá viviendo en la universidad. Desde ese entonces ya haciendo algunas actividades de trabajo, comercio minorista. ¿Y cómo arranca eso? ¿Cómo arranca eso, Ramiro? ¿Cómo es eso? Ese cuento empieza porque un amigo mío... su familia tenía una fábrica de textiles en Barranquilla, compañero mío de la universidad, y entre las vainas que ellos vendían o fabricaban boxers. Entonces empezamos a vender boxers en la universidad, y de ahí yo me di cuenta que las mujeres tenían mejor disposición a pagar por ropa y compraban más. Entonces iba cada 15 días en carro a Medellín a comprar ropa en un sitio que se llamaba Ferrocarril y traía ropa, pero para vender en la playita de la universidad. ¿Sí? ¿En qué universidad? En la Javeriana. En la Javeriana, sí. Y bueno, pero bueno, fueron años muy felices. La verdad es que al principio no le paraba pocas bolas a la universidad, me perdía en cosas, siempre me divertían más las cosas que no tenían que ver con la carrera, como esos cuentos de historia, de filosofía, antropología, esas cosas siempre me apasionaron y la carrera, de alguna manera, yo me fui yendo por un mundo como muy ortodoxo, que con el tiempo fui cambiando producto de cosas que no planeaba y que fueron sucediendo. ¿Cuál fue tu primer trabajo formal? Mi primer trabajo formal, o sea, empleado, sentado de 8 a 5, yo trabajé recién empezó, bueno, los primeros años de Hyundai.
¿sí? Trabajé en el área de facturación y estaba era como el encargado no de la factura en sí mismo, pero como de la entrega, el proceso operativo de la entrega de vehículos. A mí desde ese entonces, con mi padre arrancando en el mundo automotriz, los carros que son todavía mi gran pasión. Yo digo que soy un adicto a los carros en abstinencia, porque si siguiera la pasión nada más no me gastaría toda la plata en eso. Y entonces mi primer trabajo fue en Hyundai, súper interesante, estructura y eso. Pero luego yo me fui a estudiar inglés a Londres, ¿sí? Y tenía un inglés, yo creo que bastante malito, típico de colegio de curas de aquel entonces. Y no sé, me metí a un curso como por un mes y al mes me salí y dije, no, yo voy a aprender en la calle. Y aprendí inglés en la calle y fui feliz aprendiendo inglés en la calle, de botones en un hotel, de limpiando la barra de ensaladas de una pizzería. Con eso entonces me fui a pasear y mochilear Europa y el norte de África y conocer culturas, etcétera, etcétera. Pasé 100 hojas de vida para conseguir un trabajo formal, me llamaron a una y no pasé. Y de repente me invitaron a un trabajo por 6 meses en Portugal y me fui a vivir a Portugal. A eso no conocía, no sabía nada, no sabía portugués. Y ahí yo creo que fue donde arrancó la carrera de verdad. Pero ¿qué trabajo hiciste allá? Fui a trabajar en una cervecera, ¿sí? Pero en la cervecera me di cuenta que había una cosa que yo no conocía antes, se llamaban consultores, y venían unos consultores en tecnología. A montar asuntos de sistemas, etcétera, y a mí me empezó a llamar la atención eso, y yo quiero hacer eso. Y apliqué a un anuncio en el periódico sobre una consultora en transformación digital. Estamos hablando del siglo pasado, 1999, se empezaron a transformar los bancos, las agencias de viajes. Sí, es que eso no es tan reciente realmente. No es tan reciente, no es tan reciente. Y empieza ese mundo que yo dije, yo necesito que me den este trabajo. Yo no tenía, Adri, estaba pero de verdad en los rines. Sí, o sea, lo que me ganaba era justito, no tenía ahorro de ninguna especie. Y yo dije, bueno, yo necesito que me den este trabajo. Y me acuerdo que inscribí la carta de introducción de la hoja de vida, pero creo que no me he vuelto a inspirar así en mi vida para escribir una carta, ¿verdad? O sea, si yo leyera esa carta, me volvería a contratar a mí. Y me hicieron, además lo recuerdo con mucho cariño, las 2 preguntas en la entrevista más particulares que me hicieron alguna vez, y todas muy enfocadas en el mundo de queremos entender usted cómo piensa. Estamos en una sala como esta y la pregunta que me hicieron es ¿cuántas bolas de ping-pong caben en este salón? Y por supuesto lo que estaban persiguiendo era entender cómo pensaba, cómo razonaba. Me hicieron otra pregunta similar, bueno, y entré a trabajar en el mundo de consultoría. No, pero momentico. Yo sí quiero saber cuántas bolas de ping-pong o sea, ¿qué contestaste? Pues empecé a hacer el cálculo, que era lo que ellos querían, era el proceso mental, ¿verdad? Entender y decir, bueno, una bola de ping-pong mide seguramente unos 2 centímetros de diámetro, la ecuación de la circunferencia es 2 pi por el radio al cuadrado. Entonces supongamos que es esta, y aquí calculamos rapidito, esto debe tener unos 5 metros por unos 3,5, entonces calculas la primera capa y después calculas y más o menos llegas a un número que seguramente no es un número preciso y debe tener un margen de error bastante grande, pero lo que ellos estaban persiguiendo era que le metieras lógica de pensamiento a las cosas, ¿sí? Que era lo que ellos querían en un negocio puro de telecomunicaciones. Y fue curioso porque yo nunca tuve una pasión por el tema de telecomunicaciones original, pero tuve la fortuna de vivir el mundo de telecomunicaciones profundamente. Con esta consultora pude estar en proyectos en ese momento en Portugal, en España, en Holanda, atendiendo clientes de Latinoamérica también, como te decía, los primeros bancos, agencias de viajes. Y me abrió un espacio de carrera espectacular, y fue muy difícil al principio porque eran muy, muy estructurados, y yo, a pesar de haber estudiado ingeniería, venía con una mente que todavía funciona así, que es una mente que es a veces dispersa, que es de pensamiento lateral, que le cuesta
mantenerse enfocado, y yo vuelvo un poquito a lo personal si no se nos aburren, y es, yo me distraigo con una facilidad impresionante, ¿verdad? Pero a veces en esa distracción también se encuentran como ideas, las la creatividad. ideas, la creatividad. Te entiendo perfectamente, pero yo sé que la distracción tuya tiene que ver mucho con en lo que estás para ver cómo lo haces más grande, que es lo que te ha pasado a ti en los medios de comunicación. Cuando estás en el tema de telecomunicaciones, ¿a dónde, después de esto, qué pasa? Ahí hago una carrera muy interesante con Millicom, digamos la empresa dueña de Tigo aquí. Primero, con un par de posiciones súper chéveres de internet en Celcaribe, que era un operador que existía en su momento en Barranquilla, y tuve una oportunidad muy linda y pues yo aprovecho porque pronto hay gente joven pensando en hacer sus carreras para contar las cosas que a mí me funcionaron, diferenciadores que yo creo que son diferenciadores que no son de aptitud, sino de pura actitud. Y es, venía el jefe de mi jefe de algún país extranjero y él tenía que hacer una presentación. Yo me ofrecí a hacérsela, me dijo que no, igual no sé por qué yo la hice y me la guardé. Yo, este señor puede necesitar esto. Y último minuto, efectivamente lo que él tenía no era de calidad. Yo le dije, oye, yo tengo una cosa que quizá te pueda servir. Y me dijo, bueno, pero entonces ven tú y se lo presentas a ese señor que era presidente, creo que para Latinoamérica de ese grupo. Yo estaría, no sé, en la línea de la organización, pero en cuarto nivel. Y había hecho una presentación muy estructurada basada en mi experiencia en consultoría y digamos cómo los consultores trabajan. Por ahí como a los 15 días me llama el presidente de la compañía y me dice, este señor, se llama Mario Zanotti, lo quiero mucho, fue mi mentor muchos años, fue mi jefe muchos años, quiere hablar contigo, está en Cartagena en 15 días y que si puedes pasar por allá, me acuerdo, era nuevo el Hotel Santa Clara, llegué allá, en una reunión en un saloncito en el Hotel Santa Clara, y el tipo me dice, quedé muy impresionado con lo que estás haciendo, tenemos un problema en Camboya, ¿tú no te quieres ir para Camboya? Y yo dije, pues sí. Y empezó una carrera que tenía mucho que ver, que yo decía que era un grupo construido por vaqueros, tenía mucho que ver con la actitud, tenía mucho que ver con cuestionar el status quo, tratar de hacerlo diferente, todos los días hacer cosas distintas, y ahí tuve un paso muy chévere. Lo de Camboya no se concretó, pero se cambió por Filipinas. Me fui a vivir a Filipinas. Recuerdo perfectamente que lo que yo más quería era poder tener la oportunidad. Entonces, cuando me llamó el inglés que manejaba Asia, Simon Perkins, muy buen tipo, cuando me llamó el inglés, yo ni le pedí ningún sueldo de nada. Yo le dije, hermano, págueme lo mismo que me paga hoy y lo de vivir. O sea, yo consigo, o sea, deme vivienda. Porque yo decía, ¿qué tal yo le pido un peso más y entonces no me lo da? Yo primero voy, conozco, trato de hacer las cosas bien y si salen bien ahí ya vendrá mi oportunidad. Yo tengo que contar esto, y es que yo creo que en todo el tiempo que trabajé con ese grupo, que fue primero Filipinas, luego Laos, luego El Salvador, luego hice el due diligence de la compra de la operación de Colombia, entre eso tuve que ver due diligence de otras compras de operaciones, ir a trabajar para hacer unos cambios comerciales en Pakistán. Estamos hablando de culturas súper diversas. O sea, completamente diferentes, pero te adaptaste a todo. Y fui muy feliz, además. En Laos fui infinitamente feliz. Laos es un país budista, como digo yo, budista de verdad, no budista de libro. La gente de verdad vive el ahora, no sabe cuándo no es ahora. Una de las preguntas de cajón que yo le hacía a la gente en las entrevistas de trabajo era, ¿cómo se ve usted en 5 años? Solo una persona me la contestó porque había estudiado en Japón y estaba, digamos, impregnada por otro tipo de cultura. De resto, ¿qué me quieres decir? No entiendo la pregunta. Vivían absolutamente la hora. Yo creo, yo solo no tenía conciencia para aprovecharlo, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que lo aproveché. Y entonces, claro, uno a veces ve a Asia como un todo, y no es un todo, es mucho más diverso que Latinoamérica. Entonces, claro, comparar un filipino que estuvieron sujetos digamos que eran sus indígenas originales, hablaban tagalo y sufrieron 3 invasiones, española, británica y japonesa, y fueron impregnados por esa cultura, con un laosiano que es budista y fueron colonia francesa, o un pakistaní que es musulmán y fueron colonia inglesa. De la gente es muy distinta, lo que comen es distinto, sus prioridades en la vida son diferentes, y esto
digamos, reforzó una de las cosas en las que yo creo profundamente, y es que la gente, los problemas, las situaciones no se pueden sobresimplificar. Hay que entender que las cosas que van un poquito más allá, y yo a veces me burlo inclusive de los políticos por eso, porque tratan de resolver todo con una sola receta que no aplica para todos. Pero eso para mí fue valiosísimo en algo que yo había declarado desde muy joven, y era que yo no iba a vivir la vida por el camino fácil. Yo lo llamaba, a los 17 años yo lo llamaba no voy a comprar franquicias. Y mi ejemplo era, ¿quieres montar un restaurante? Puedes comprar una franquicia de McDonald's y hacer exactamente lo que te dicen, o ir a experimentar a una cocina y tratar de hacer lo que tú crees que debes hacer y equivocarte muchas veces. Ese camino largo, llega un momento en la vida en el que uno dice, ¿de verdad valió la pena el camino largo? Pero por otro lado, lo que te construye es como unas bases muy sólidas de cómo quieres vivir la vida. Y fue muy chévere eso. Luego, entonces, volver a Latinoamérica y El Salvador, ahora que está tan sonado con el tema de Bukele, uno se da cuenta que no, que es que El Salvador es igual a Guatemala o igual a Honduras. No somos iguales, no tenemos la misma historia, y la historia nos marca de una forma muy profunda. Volvamos a este cuento tuyo de, estás en toda esta carrera muy fuerte en el tema de telecomunicaciones, llegas a tener también un cargo muy importante acá en Colombia en el tema de las comunicaciones. Cuéntanos. Bien, seguí haciendo la carrera, hubo muchas cosas distintas, iba funcionando muy bien y llevaba, tenía un rol respondía por varios países, era el vicepresidente para el norte de Latinoamérica de una empresa del grupo SoftBank. El grupo SoftBank es uno de los grupos de telecomunicaciones más grandes del mundo, que es dueño de Sprint, de T-Mobile, el accionista principal de Alibaba, de Uber, de WeWork, y yo llevaba las operaciones de la única empresa que en ese momento tenía en Latinoamérica, se llamaba Brightstar, para el norte de Latinoamérica. Era un cargo de inmensa responsabilidad, de muchísimo reto intelectual, y yo, digamos, profesionalmente estaba bien. Yo te digo que yo creo que yo cómodo nunca he estado cómodo. A mí la comodidad ni me gusta. No te hemos visto en una zona de confort, eso es verdad. La comodidad ni me gusta, ¿verdad? O sea, digo, pero sí tenía un vacío, ¿sí? Sí tenía un vacío como de todo esto, ¿para qué? O sea, ¿dónde es que esto construye el círculo virtuoso del que yo vivo plenamente convencido? O sea, ¿dónde es que lo que yo hago me da a mí un bienestar material, me da un bienestar emocional, sirve a los stakeholders, que pueden ser los accionistas que tomaron el riesgo de poner el dinero para que esta compañía funcionara, y transformamos allá afuera? Y estaba cojo eso. Y un día estaba yo precisamente en un viaje de trabajo de esta vaina, y me llaman por teléfono. Yo estaba en Barcelona en uno de estos famosos Mobile World Congress, y me llama por teléfono una headhunter y me dice, oye, el periódico El Heraldo está buscando quien lidere el negocio del periódico, creen que en el mundo de telecomunicaciones puede haber una respuesta, etcétera, etcétera. Y ¿te gustaría participar en el proceso de selección? No es que me llamaron y me dijeron, usted ha sido ungido. Y no sé si ese día, honestamente, o un par de días más tarde, yo le dije sí. Y sí, era por un sueño por el que yo estoy trabajando y por el que trabajo hoy en Canal 1, y que es construir unas sociedades, digamos, emocionalmente más sanas. Yo entro al mundo de medios con un propósito por el que trabajo todos los días, con el que hemos logrado algunas cositas, pero que está todo por hacer y sobre lo que espero poder seguir haciendo con fuerza, y es ayudar a la gente a construirse a sí mismo en un modelo de dignidad, respeto, sin displicencias, sin estas generalidades que me ponen muy nervioso de separémonos
por origen étnico, por gustos o por preferencias sexuales, separémonos por si nací rico o pobre, de qué lado, si nací en un departamento u otro, en un país u otro, sino de una forma en que se pueda genuinamente dignificar la inteligencia de la gente y donde de verdad podamos ver de forma lógica lo que somos biológicamente y cómo nos hemos sido impactados por nuestro entorno. Entonces yo dije, aquí hay un camino. Eso pasó hace unos 8 años. Estuve tratando de hacer esto desde el periódico, con alegrías y tristezas, con logros que, de nuevo, un tema del que yo vivo completamente convencido es de la dignificación de lo popular. Es decir, que nosotros podamos sentir ese profundo arraigo por lo que somos. ¿Lo lograste desde cuando arrancaste con ese foco? Yo creo que aportamos, sí, aportamos. ¿Y ese objetivo hoy se ha cumplido 100% o todavía estás en ese propósito? Apenas estamos empezando. Yo quisiera haberlo cumplido 100%, pero apenas estamos empezando y resulta que frente a en mi actividad de hoy es donde resulta que se abre y se pone absolutamente evidente cómo se puede hacer, cómo genuinamente representar los intereses de la gente y construir una sociedad en paz. Y me devuelvo al asunto y ustedes recordarás, Adri, un discurso que se hizo muy famoso, ya también del siglo pasado, yo creo, o de principios pues, de Steve Jobs, en una graduación en Stanford, se llamaba Connecting the Dots. Y Steve Jobs contaba que a él le gustaba mucho la caligrafía y que ha hecho cursos de caligrafía y que él nunca supo para qué iba a servir la caligrafía, pero que esa era una pasión. Y que cuando lanzaron el primer Mac, fue el primer computador en la historia que no solo tenía la letrica tipo la de la máquina de escribir, que fue la letra original, sino que empezaron a tener otras letras y que fue un gran diferenciador para construir personalidades distintas. Y yo te puedo decir hoy que lo que yo hago hoy puede ser una conexión de los puntos a mi historia de cosas no buscadas. Yo viví en Laos, como sabes, como les conté ahora hace poco más de un año. Para entonces Laos era el 5º país más pobre del mundo. Hubo un asesinato en un año y en hechos confusos. Y siempre hemos dicho que la violencia la genera la pobreza. Hoy nuestros gobernantes siguen con ese discurso. Es que regalando plata para que no se maten. ¿Sí? De verdad, con una falta de respeto increíble por la inteligencia individual y la inteligencia colectiva. Entonces, yo estoy profundamente convencido, porque además lo vi, lo viví, lo toqué, que la gente que está emocionalmente bien no se mata. Sí, cuando uno está... No, es que Laos es increíble. Pues no me tocó vivirla la que tú viviste, pero estuve hace 4 años en Laos. Me pareció... Antes de la pandemia alcancé a estar ahí. Bien, digamos, es otra forma de vivir. Y yo no digo que nosotros tenemos que cambiar de religión ni de convicciones, pero, no sé, paradójicamente uno de los días más violentos, digamos, típicamente en Colombia, es el Día de la Madre. Sí, es días de homicidio. Entonces yo digo, bueno, si entonces nos tomamos unos tragos con los hermanos y los primos y celebramos a la abuela y no sé qué, y estamos emocionalmente bien, pues cuando alguno se ponga un poquito pesado y busque pelea y los demás estamos emocionalmente bien, nadie va a pelear. La gente que está emocionalmente bien no se mete en conflictos que amenacen a nadie. Por último recurso, el otro está muy pesado, salgo corriendo. ¿Sí? Porque aquí cabe una pregunta y es una pregunta, ¿tú dirías que los colombianos estamos enfermos emocionalmente? Sin duda. Lo que pasa es que de nuevo no podemos generalizar, no estamos todos enfermos de lo mismo. Cuando yo coloco los colombianos estamos un poco para poner el rol de no señalar, pero podríamos decir que tenemos, estamos en un momento de una enfermedad emocional. Colombia está pasando por esos momentos que es muy triste verlo y donde vemos una juventud que se está desgastando ahí. Mira, Adri, esto abre como un universo de tantas cosas que por supuesto son los puntos de vista de cada uno. Yo primero creo que tenemos distintas cosas. Una, Bogotá, por ejemplo, está enferma de drama.
Bogotá es una ciudad muy dramática, la gente se pelea y se discute en la calle y se trata de una forma súper dura, como porque es muy importante hacer de cualquier cosita un problema grande, ¿sí? Pero de nuevo hemos ido perdiendo arraigo, tenemos una crisis de valor, una crisis de amor propio, nos impacta un montón cómo nos tratan y cómo nos tratamos. Pero hay una cosa que es maravillosa y es que el ser humano nace perfecto. El ser humano nace perfecto. Cada niño que nace es una nueva oportunidad de alguien que pueda transformar. No es transformar la sociedad no hay que transformarla. Te voy a poner un ejemplo, Adri, mío. Yo en algún momento, yo creo que producto de mis propios demonios, mis propios dolores emocionales, me engordé mucho. Sí, de Laos, cuando me fui a El Salvador, me engordé mucho. Y entonces alguien me dijo, en algún momento dices, y entonces, ¡ay, ahora eres flaco! Y un día pensé, yo dije, ¿yo soy flaco o gordo? Y yo dije, ya sé. Yo era un flaco que se engordó y ahora soy flaco otra vez, pero era un flaco que se engordó. Entonces yo creo que la sociedad es una sociedad sana, que se enfermó y que se puede curar otra vez. O sea, no hay que transformar la sociedad, hay que llevarla a su modelo básico y original. Y ahí me abres espacio para un tema del que estoy absolutamente convencido, y es la ideología cualquiera que sea, siempre fracasará. Porque estamos cableados más profundamente por la biología. Y nosotros como especie tenemos una forma biológica de comportarnos. Así como los perros tienen una forma biológica de comportarse, las vacas, los gatos, nosotros tenemos una forma biológica de comportarnos. Y en nuestra forma biológica de comportarnos, si bien es cierto que como somos principalmente transformadores del entorno, que es lo que yo creo que es la principal característica que tenemos, y es lo que nos diferencia de las especies, no sé si es, no, que tenemos conciencia, yo no puedo certificar eso. Yo no sé si tenemos más o menos conciencia que las otras especies, pero sí, lo que sí sé es que somos una de las pocas que sale a transformar su entorno. Y creo que hay una profunda oportunidad de volver a nuestras bases si dejamos de inventarnos cosas y nos entendemos mejor como seres humanos en una dinámica que podrá sonar un poco utópica, pero no lo es, en una dinámica que ya lo han podido hacer otras sociedades, que es la dinámica del amor, la dinámica de la compasión. Todas las religiones terminan escribiendo de lo mismo. Un poco de te trato a ti como quiero ser tratado, cada quien lo escribe de forma diferente. Tiene un punto de humanización, de encuentro. Sí, sí. Que al final es la espiritualidad que buscamos de pronto cada uno de nosotros a través de canales paralelos, diferentes, porque al final nos llevan a tratar de ser buenos seres humanos. Y déjame, me meto en problemas, que es cuando yo pienso en que nosotros podemos empezar a transformar, va inclusive a tocar el tema de la espiritualidad, y es el respeto en la espiritualidad misma. No es a partir de como mi religión es mejor que la tuya, entonces yo te la voy a tratar de imponer. ¿Sí? Sí, es cuando queremos imponer ideología, cuando queremos tener la razón, cuando no nos respetamos, cuando tenemos diferencias, pero necesitamos que los demás o que la otra persona o las otras personas avalen lo que digo a través de una fuerza, y es el control en esa ideología. Adri, yo creo, y yo creo que de verdad hay algunas palabras secretas, ¿verdad? Y es cambiar orgullo, por ejemplo, por dignidad. La cosa es sentirme bien, ser digno, pero el orgullo también tiene ese pedazo en el que te tiende a ser antipático, en que soy mejor que tú, o estoy orgulloso de una cosa de la que no tengo ningún mérito. Eso es ego. Sí, ego, sí. Completamente de acuerdo, Adri, completamente de acuerdo. Pero el mundo el otro es respeto. Respeto es genuina tolerancia, pero también entender cuándo mis acciones pueden estar maltratando al otro y decir, no, esto no lo voy a hacer, esto no es ejercicio de la libertad. Y creo que ahí ha habido una cantidad de errores en, por ejemplo, sacar las clases de historia de los colegios. Historia no es para aprenderse fechas, historia es para entender el comportamiento del ser humano y cómo no repetirlo y cómo llegamos aquí y sentir que pertenecemos a algo y que estamos haciendo parte de una cosa más grande en la que existimos, somos muy importantes, pero al mismo tiempo somos
tremendamente irrelevantes. Pero eso que dices tú es súper importante y aprovecho eso que tú dices para invitar a la gente joven a que conozca la historia. Me parece que a veces incluso ese trato en redes sociales y demás es porque les falta conocer historia. Y desafortunadamente se vive de esa sangre en las redes para poder lograr beneficios. Y al no conocer la historia, ni el pasado, ni por dónde ha transitado, por ejemplo, Colombia, esos mensajes tan agresivos y todo esto, llevándolos a unas corrientes ideológicas y unos temas políticos, hacen que se tomen decisiones muy equivocadas. Pero yo creo que esto lo vamos a dejar también para un tema, porque no nos podemos perder dentro de la historia de Ramiro, que es una historia, como digo yo, más humana y una historia muy inspiradora. Me gusta mucho la palabra que has utilizado y la has repetido en varias ocasiones, genuino. Creo que podemos identificar a Ramiro con un hombre genuino y por eso, de pronto, esa espontaneidad y esa forma de contarnos tu historia la hace genuina. Dentro de esta historia genuina y dentro de todo esto que hemos logrado percibir o hablar contigo, llegas a los medios hace 8 años. Pasas de trabajar en el Heraldo como gerente en el Heraldo, ¿verdad? Uh-huh. Y luego llegas a Canal 1. ¿Estoy bien? Sí. ¿Y en Canal 1 a qué llegas? Bueno, desde el punto de vista del rol funcional, pues presidir la compañía, que era realmente lo que tenía en el Heraldo también, era presidente del periódico, pero a tratar de entender qué había que hacer con esto, que era un momento complejo, había Canal 1 entrado, el concesionario de Canal 1 a competir en Colombia, que hasta ese entonces era el país más poblado del mundo con solo 2 canales de televisión abierta privada, Caracol y RCN, y era encontrar el espacio de qué era lo que teníamos que hacer. Y eso es una construcción, digamos, de muchas aristas, pero hay un tema súper complejo que todavía está sobre el tapete, y es las prácticas restrictivas de libre competencia. Es decir, modelos en los que la financiación del negocio, que es única y exclusivamente la pauta, porque recordemos que esto es un servicio público gratuito que le llega al 95% de los colombianos, sea en señal abierta o en señal de cable, pero tiene que ir de forma gratuita. Solo vive de la pauta, y la pauta la ponen los anunciantes en donde encuentran audiencias que se parecen a lo que ellos buscan para vender su producto. Cuando te refieres a esto, y para hablarlo con plastilina como con nuestro público, ¿llegaste a un ambiente en donde era cerrado? O sea, donde no cabía un tercer canal. Sí, llegué. Hablándolo. Sí, yo llegué. Porque también tienes fama de ser peleón. Sí, sí. Y precisamente por lo de Canal 1. Uh-huh. Pero era porque te correspondía también dar una pelea que nadie había querido dar. A veces somos muy colombiano y no quiero sacarlo, pero yo creo que es un error ser políticamente correcto. Uh-huh. Yo creo que hay que ser respetuoso, pero que las conversaciones y las discusiones hay que darlas. Colombia es un país que ha sido muy criticado por los extranjeros. Ayer hablaba con un empresario muy grande del mundo de telecomunicaciones que maneja una multinacional fuera de Colombia, y decía, entre los grupos en los que me reúno, la gente dice, yo no quiero ir a Colombia porque allá una cosa es la que dicen y otra la que pasa. Es decir, no se puede hacer negocios en Colombia. Y cuando salen los rankings mundiales, salimos bien abajo comparados con Brasil, porque mantenemos unos modelos monopólicos y unas prácticas restrictivas de libre competencia complejas. Y sí, a nosotros nos dijeron, ustedes no están bienvenidos. Y yo esto lo he experimentado varias veces en la vida, inclusive cuando dirigí la compra de lo que hoy es el operador Tigo, también ustedes no están bienvenidos. Pero en el tema de televisión era muy complejo, porque estábamos hablando de entrar a la casa de 2 o 3, si se quiere,
de los grupos económicos más importantes del país. Caracol Televisión, del Grupo RCN. Santo Domingo, RCN, la organización Ardila Lule, e inclusive un poco si quiere, City TV del tiempo de la organización Sarmiento. Y tengo que aquí ser súper claro, con ellos nunca ha habido ni un sí ni un no, pero yo les digo hasta hoy, yo llevo más de 5 años aquí, un poco más de un año con la propiedad del canal, liderando pues el grupo de un par que somos los propietarios del canal. Yo nunca me he podido sentar con el presidente de RCN, no me ha dado cita. ¿Para qué? Para hablar del beneficio de la televisión abierta. Y a mí me parece complejísimo que un servicio público gratuito, que es la televisión abierta, que no es una fábrica de tornillos, una fábrica de zapatos, con todo el mérito que tienen las fábricas de tornillos y las fábricas de zapatos, se trate como si fueran negocios meramente privados, sin ningún tipo de función social. Y esto conecta con lo anterior que estamos hablando, es que los medios de comunicación tienen que ser capaces de generar un círculo virtuoso. Si uno tiene un medio de comunicación, uno no puede pararse y decir, yo aquí digo lo que me dé la gana y esto es para mí. No, se supone que Dios, la vida, en lo que sea que tú creas, si te dio el privilegio de estar ahí sentado, tú tienes una inmensa responsabilidad. Y así es como nosotros lo entendemos. Pero claro, yo vengo a sentarme a hacer esto, de entender un mercado donde dicen, no cabes. A mí me reciben con demandas inmediatamente. A nosotros nos demanda un ciudadano preocupado ante la ANTV porque una novela de Gustavo Bolívar, de estas de mafiosos y prepagos, no debería pasar en horario familiar, cuando la misma versión de la misma novela, de la misma cosa, igualita, la anterior, había pasado en otro de los canales de televisión. Y era como, si lo hago yo, se vale, si lo haces tú, no se vale. Y me acuerda de uno de mis cuentos favoritos, y es la famosa novela de George Orwell, la granja de animales, en donde los animales se juntan para tumbar al granjero y los cerdos que lideraron el golpe de Estado hacen la lista de las reglas, y la primera es todos los animales son creados iguales, y la segunda, los cerdos son más iguales que los demás. En este país, algunos de los empresarios más grandes son quienes han podido hacer fortuna y progreso y generarlo para el país también en libertad, pero algunos de ellos son los que bloquean el progreso de empresarios más pequeños. Y en ese caso nosotros hemos denunciado ante la Superintendencia de Industria y Comercio que no operó, que no funcionó, que no hizo su trabajo. Y que además esto que estoy diciendo que no operó, que no funcionó, no hizo su trabajo, no lo digo yo solo. Yo lo repito y lo digo sin ningún tipo de... ¿Esa es con la actual administración o la pasada? La pasada administración, pero ahí mismo esa Superintendencia de Industria y Comercio, no solo yo, lo dijo por 2 años seguidos, 2021 y 2022, el reporte del clima de inversión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es la Cancillería de Estados Unidos, o sea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dice en la Superintendencia de Industria y Comercio funciona de formas opacas y lentas, y las empresas americanas no se sienten protegidas. Y esa es eso es un tema jodidísimo, porque pues ahora tampoco está funcionando, ¿sí? Y termina siendo ese involucramiento de algunos grandes empresarios metidos en que las cosas funcionen para ellos. Más de, no sé, de unos pocos grupos, más de 50.000 millones de pesos en donaciones a campañas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que yo puedo donar a la campaña de alguien, al Congreso o a la alcaldía o a la presidencia, y después esa persona legisla o toma una decisión que me afecta? Yo creo que aquí hay un asunto moral que hay que resolver. Probablemente no sea ilegal hoy, ¿sí? Pero el gran reto, y me vuelvo atrás, es ese, era ese, y el gran reto hoy es ese mismo. Yo habiendo identificado una oportunidad muy linda, y es que si algunos están dedicados a defender sus propios intereses con sus medios, pues nosotros podemos defender los intereses de los restos de los 49.999.997 colombianos que no son dueños de eso, que creo que es donde está la oportunidad, porque sostenible en el tiempo solo es ser capaces de hacer periodismo y entretenimiento con información rigurosa, veraz,
y defender a la gente. Yo creo que la gente al final defenderá lo que les funciona, pero digamos, ese ha sido el gran reto. Pero por otro lado ha habido muchísimos éxitos en audiencias, nos hemos ganado premios India Catalina, nos han reconocido como la fuente de ACMI, como la fuente de noticias más confiable por los colombianos. Ha sido una aventura muy linda y yo vivo convencido que va a salir bien, y va a salir bien porque está fundamentada en un bien superior que no lo controlo yo, sino que lo controla es para la gente y lo controlan otras fuerzas que no están, que digamos que yo solo las veo pasar. Yo, digamos, vivo muy convencido, Adri, de que el bien siempre prevalece y lo que estoy haciendo es simplemente dejarme llevar por lo que considero que es el bien y no dejarme vencer. Entonces, ante esa fama de peleonero, me la quedo, la abrazo y me la asumo, siempre y cuando sea peleonero por causas lógicas, justas, en las que creo, y no simplemente por la pelea en sí mismo. Es que ser peleón no es malo. Si uno pelea por una causa que uno cree... a mí a veces me dicen que yo compro peleas, porque me meto en peleas que no me corresponden, pero si yo veo que hay algo que veo injusto, no es que uno tome partido, es que uno lo siente, y es una forma también de expresión. Bueno, Ramiro, en este primer, digamos, aparte de nuestra entrevista, viene un cierre que es a través de estas cartas. Aquí te va a aparecer una palabra. Tú la lees, la volteas a esa cámara y muy corto, en ese, digamos, en ese pensamiento rápido que tú tienes, nos cuentas qué se te viene a la cabeza. Espiritualidad. A mí lo que se me viene a la cabeza con espiritualidad es que la espiritualidad también es un hábito. Si tú quieres, no sé, mantener un músculo tonificado o mantener tu cuerpo saludable, tienes que tener un hábito que lo acompañe. La espiritualidad no es creo en una cosa un día y la suelto, es de práctica diaria, si queremos que genuinamente nos ayude a seguir creciendo, haciendo cositas. Reconciliación. El único camino. Es decir, todos a quienes hemos dañado, quienes se han sentido dañados por nosotros o nos han dañado, no, eso no se puede resolver. Lo que pasó, pasó. Entonces, la vida empieza todos los días. Familia. Los compañeros de vida. No necesariamente tiene que ser el ADN. La familia también se escoge. Esa gente con la que tú has decidido o que te apareció en el camino como compañeros. Los seres humanos somos increíblemente frágiles y seguimos pensando que somos individuales. No funcionamos de forma individual, no se puede hacer nada. Yo nunca he hecho nada solo. Colombia profunda. Colombia profunda. Colombia. Llevo muchos años diciendo que Colombia no es la 100 con novena. Colombia profunda es lo que realmente somos. Diversidad, respeto, una magia fabulosa. Segundas oportunidades y terceras y cuartas se vale empezar todos los días. Todos los días. Las cosas no pudieron ser de una manera distinta a las que fueron. Y no podemos quedarnos castigando ni castigados por eso. Empezar de nuevo, autocompasión, pa'lante, con inteligencia, que aprendimos, que no quiero repetir. Y a veces uno va a repetir cosas de las que aprendió. Esto está muy divertido. Amor. Esto es como se llama la sustancia de lo que está hecho todo. Simplemente nuestro motivador más importante para todo. Y lo único que de verdad existe, esta palabra es vida, Dios, todo. Consejo. Las cosas están para quien las quiere ver. Todo está allá afuera presente, todo es posible para el que tiene los sentidos abiertos. Andar con los sentidos abiertos, en pleno agradecimiento
conscientes de dónde estamos, de lo que vemos enfrente. Voy a cambiar de lado aquí. Frustración, enseñanza. Es que, no sé, esto es perder. Lo escribí en la columna que estaba diciendo, cierro casi así, diciendo, como dijo, tanto que le mamaron gallo a Maturana, con perder es ganar un poco. Del éxito no se aprende nada. Se aprende cuando uno se jode y cuando se levanta y dice, ¡uf, qué rabia! Yo creo que es maestra, la frustración es un maestro. Lealtad, acuerdos, tan importante asegurarnos que somos, pero fundamentalmente fieles y leales a una cosa, y es a uno mismo. Se nos olvidó esa cosita adentro, tomar las decisiones con intuición, cuando tú dices, esto está coherente conmigo, esto va. Entonces, todos los días hacer el curso de, ¿me estoy siendo leal? Puede que a veces termine uno siendo desleal con otros para hacerse leal a sí mismo. Todo tiene un precio. Una psicóloga me decía el otro día, que me pareció súper interesante, ser adulto es ser capaz de decepcionar, porque no vas a poder caerle bien, ser perfecto a todo el mundo. Cuando eres leal a ti, a alguien en el camino vas a decepcionar, y es parte de la madurez. Alegría, levantarnos todos los días. Agradecimiento. Hay gente que no se levantó hoy. Hay gente que hoy le encontraron una enfermedad que lo tiene aterrorizado. Hay gente que se fue hoy porque que alguien lo quería y se fue hoy. La alegría de estar disfrutando cada momento. Sí. Llanto, limpieza. Es una maravilla. Llorar es fabuloso. Llorar hasta que se le gaste a uno y diga, ya, se salió. Sentir es importantísimo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ayer se me aguaron los ojos, pensando en cómo me sentí apropiándome del problema de alguien más, que me da la impresión que no estaba viendo las salidas, y de cierta manera me puse en la posición esa en la que, o recordando tantas veces que yo he sentido que me siento, que mi problema no tiene solución, y cómo a través de los problemas de los otros, de alguna manera aprendemos a manejar los propios. Paz es mucho presencia hoy, amor, es un tema de una forma de aproximarse a la vida, una forma de aproximarnos a la vida. Impunidad. Este es un asunto terrible, porque si nosotros estamos tratando de construir una sociedad que funcione bien, yo vivo convencido que la inmensísima mayoría de nosotros somos buenos. Y hay unos poquitos malos por unas razones que yo no conozco. Y la impunidad hace que algunos de los buenos también piensen en la probabilidad de ser malos. En principio, el castigo no es, como yo lo veo, como yo lo percibo, no es para el que cometió un delito. Porque al final es hasta aberrante la idea, ¿verdad? ¿Cómo tú mataste a alguien y entonces se va a resarcir el muerto por 30 años de cárcel? Pero sí, el sistema está bastante bien concebido de te voy a meter 30 años de cárcel para que el de al lado que se le pase por la cabeza que va a matar a alguien diga, uy, mejor no, yo mejor me aguanto las ganas. Entonces creo que la impunidad es peligrosísima porque crea una sociedad absolutamente anárquica, sin reglas, y somos muchos, y si no somos capaces de vivir en amor, entre tanto tenemos que poner unas reglas que podamos cumplir. Educación. Yo creo que la educación está absolutamente incompleta. Estamos enseñando primero lo que no es necesario. Pues no es necesario todavía. Creo que tenemos que arrancar por educación emocional, educación en valores, educación en convivencia. Hay un libro famoso por ahí de algún general retirado de los Estados Unidos que dice tiende tu cama, ¿verdad? Pero un poco, hay unas cosas que son tan más importantes que ahora sí es cierto que aprender a leer y escribir, pero por otro lado, pues que esté esto disponible para todos. Pero creo que hay un asunto fundamental en crecer primero en los fundamentales del ser, nuestros patrones básicos de comportamiento. Entonces, quizá nos hace falta más educación y menos instrucción.
Y el último. Futuro. ¡Oh! Sale ese. El hoy. Futuro. Pues esto es como una ilusión, ¿verdad? Es como una imaginación. Quizá lo que yo diría es que qué lindo pensar en futuro, pero qué lindo pensar en un futuro que no es nuestro. Es decir, ¿qué estoy haciendo hoy que pueda dejar un impacto para qué hago yo hoy en mi presente que genere un impacto en el presente de las generaciones que vienen? Sí, pero el futuro es una ilusión y es peligrosísimo porque perderse de vivir el ahora es medio loco. Nosotros que desarrollamos una cosa rarísima, es la capacidad de viajar en el tiempo mentalmente. Es una cosa que no existe. Si yo hubiera hecho no sé qué cosa, y si usted conoce a alguien que haya viajado en el tiempo a cambiar la cosa, no, y entonces ¿por qué somos capaces de imaginarnos algo que no puede pasar? Y una cosa con el futuro que me parece súper clave es como la mayoría de nuestras preocupaciones son cosas que nunca van a pasar, son cosas que nos estamos imaginando. Y a ver si soy capaz de ir a una frase que leí hace un tiempo y era algo así como que preocuparme por el futuro no va a mejorar mi futuro, pero sí daña mi presente. Qué rico ejercicio, gracias. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a todo el equipo de producción. Y los invito a que sigan esta entrevista a través de nuestras redes sociales de quienique.com y de nuevo agradecerles por estar siempre aquí presentes.